Enseñar distinto. Guía para innovar sin perderse en el camino. Melina Furman. 5. Planificar el camino hacia el aprendizaje profundo. ¿Qué se pierde un alumno que no viene a mi clase? Rebeca Anillovich y Graciela Capelletti, La evaluación como oportunidad, 2018. En una entrevista que hice para una investigación, una docente me contaba sobre su proceso de planificación. Primero, me fijo en los contenidos que tengo que dictar. Por ejemplo, fracciones, ecosistemas o tipos de textos. Después, busco recursos y actividades que me parezcan interesantes para dar ese contenido. Y, finalmente, armo la evaluación. Quien más, quien menos, la mayoría de los docentes sigue un recorrido semejante cuando tiene que enseñar algo. Es un modo de planificar que suele llevarse bajo la piel, que ya sucede en piloto automático. Los contenidos tiran del carro, de la enseñanza, como decíamos en el capítulo 3. Los docentes, en general, somos profundamente conteniditos. Pensamos qué vamos a hacer con los estudiantes en función de qué tema o contenido tenemos que presentar o dar. Tal vez porque así aprendimos nosotros. O tal vez porque queremos iluminar para nuestros estudiantes distintas porciones del mundo, y entonces empezar por esas porciones, los contenidos parece tener mucho sentido. El problema con esa lógica es que muchas veces genera conocimiento inerte. Porque, como en la historieta de los niños y el perro del capítulo 3, entre yo se lo enseñé y él lo aprendió, suele haber un largo trecho. Como mencioné en la crítica a la teoría de la huella, presentar un contenido, aunque lo hagamos de manera ordenada y con muchos ejemplos, es importante, sí, pero no alcanza para que los alumnos lo aprendan. Dicho de otro modo, para aprender, los estudiantes tienen que hacer algo con esos contenidos, cuantas más cosas, mejor. Y aquí me refiero a un hacer cognitivo, relacionar esos contenidos con otros. Aplicarlos para resolver un problema o caso, reflexionar sobre ellos, practicarlos, decirlos con sus palabras, enseñarlos a otros y ponerlos en juego en diversidad de situaciones. ¿Cuántas veces, con preocupación y hasta sorpresa, sentimos que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestros alumnos no aprendieron lo que queríamos enseñarles? Y, en medio de la búsqueda de razones, sentimos que parte de la culpa la tienen los propios estudiantes, por no esforzarse o interesarse lo suficiente. O las familias, por no apoyarlos lo suficiente. O los docentes de años anteriores, por no haberles enseñado lo suficientemente bien. No digo que no pueda haber parte de cierto en esas explicaciones. Que muchas veces buscamos en el afuera para tratar de entender por qué lo que hacemos no funciona como esperábamos. Sin embargo, creo que una razón importante detrás de la falta de aprendizaje que observamos tiene relación directa con las metodologías que usamos para enseñar, y sobre ellas podemos incidir de manera directa. En otras palabras, si queremos generar aprendizaje profundo, hay algunas vueltas de tuerca que le podemos dar a esa lógica de planificación ligada a los contenidos. Volviendo a la analogía de la rueda cuadrada con que abrimos este libro, hay algunos cambios, pequeños pero estratégicos, que nos pueden llevar muy lejos. Del primero ya hablamos en el capítulo 3, priorizar los contenidos fundamentales. E identificar también los menos importantes de modo de poder dedicarles el tiempo suficiente y evitar sobrevolarlos, buscando que los estudiantes puedan encontrar sentido en lo que aprenden. En este capítulo vamos a hablar de qué hacer luego de esa priorización curricular. Vamos a poner el acento en cómo planificar una secuencia de trabajo que posicione a los estudiantes en un rol protagónico y los involucre intelectualmente de diversas maneras, balanceando la instrucción directa con el trabajo autónomo y la reflexión sobre lo aprendido. Vamos a abrevar en lo que sabemos de las investigaciones, sobre cómo las personas aprendemos, y sobre qué metodologías de enseñanza dan buenos resultados en la búsqueda de preparar a los estudiantes para la vida. Y, como venimos haciendo, vamos a ilustrar todas estas ideas con ejemplos concretos y a tratar de hacerlas propias con ejercicios para la reflexión. Visualizar el final de la película. Cómo salir de la lógica puramente contenidista para lograr mejores aprendizajes. Lo primero que necesitamos lograr es cambiar de foco, pasar del ¿qué tengo que dar? A ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Ese es el gran clic que luego ordena el resto del proceso y nos ayuda a transformar nuestra lógica como docentes. Para eso, sirve que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué ideas y capacidades quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué espero que se lleven de su paso por mi clase o mi materia? ¿Por qué esos aprendizajes son importantes o valen la pena? ¿Cómo se mostrará ese aprendizaje? ¿Qué cosas van a poder decir o hacer que no podían al principio? ¿Qué tengo que proponerles que hagan para conseguir esos aprendizajes que busco? En otras palabras, planificar una secuencia de trabajo que genere aprendizaje profundo requiere que podamos comenzar por visualizar el final de la película, es decir, que podamos anticipar la meta final, cómo se refleja ese aprendizaje en la práctica.
Y aquí retomamos un concepto central de los capítulos pasados, que el aprendizaje profundo implica que los estudiantes puedan actuar con el conocimiento de manera flexible, de distintos modos y en diferentes contextos. Los estados de la materia. Acompáñenme a pensar un ejemplo. Imaginemos que queremos enseñar los estados de la materia a un grupo de alumnos de cuarto grado. Ahora cambiemos la lógica. ¿Qué queremos en concreto que aprendan sobre los estados de la materia esos alumnos? ¿Por qué valdría la pena aprenderlo? ¿Qué tienen que poder decir y hacer? ¿Cómo se va a reflejar ese aprendizaje logrado en la práctica? Traduzcamos este contenido en objetivos de aprendizaje. Queremos que los estudiantes puedan lograr todas estas metas, o al menos varias. Explicar que los materiales que nos rodean pueden estar en distintos estados de acuerdo a sus propiedades observables. Por ejemplo, que los sólidos tienen forma propia, que los líquidos fluyen y adoptan la forma del recipiente que los contiene y que los gases se expanden todo lo que pueden. Identificar, en los materiales que los rodean, en qué estado está cada uno de acuerdo a esas propiedades observables y clasificarlos a partir de ese criterio. Explicar que el calor hace que los materiales cambien de estado. Que al calentar un sólido se vuelve líquido, y que al calentar un líquido se convierte en un gas. Y viceversa, que al enfriar los materiales sucede el proceso opuesto. Dar los nombres de esos cambios. Fusión, evaporación, condensación y congelamiento. Explicar por qué agregar o quitar calor a un material hace que cambie de estado a partir de lo que dice el modelo de partículas. Que propone que los materiales están compuestos de pequeñas partículas que se mueven a distinta velocidad de acuerdo a la temperatura del sistema. Diseñar con nuestra guía y realizar una investigación experimental para averiguar en qué condiciones una prenda se secará más rápido. Se pueden plantear preguntas investigables. ¿Influye la temperatura ambiente en el tiempo de secado? ¿Influye el modo en que la colgamos? ¿Influye la humedad ambiente? Y proponer medir el tiempo de secado en distintas condiciones. Usar ese conocimiento para explicar o predecir situaciones cotidianas. Es decir, que puedan verlas a partir del conocimiento, saliendo del sentido común. Por ejemplo, explicar a partir de lo que aprendieron por qué una ropa tendida al sol se seca, o un hielo se derrite, o el espejo del baño se empaña, o que a un frasco de perfume se le acaba su contenido si lo dejamos destapado, o que aparecen gotitas de agua por fuera de un vaso de gaseosa frío, o que al colocar una botella con agua, llena y cerrada, en el freezer puede explotar. Conectar ese conocimiento con situaciones observadas en su propia vida. Enseñar a otro compañero qué son y cómo se producen los cambios de estado y argumentar por qué resulta interesante saberlo. Este enfoque, propuesto por Wiggins y McTaglie, a quienes ya introdujimos cuando hablamos de evidencias y círculos de la comprensión, se conoce como diseño inverso. Inverso, porque implica dar vuelta a la lógica de empezar por el contenido, seguir con las actividades y terminar con la evaluación. En el diseño inverso, en cambio, empezamos por los aprendizajes que queremos lograr, y luego describimos qué evidencias nos van a mostrar si esos aprendizajes se lograron, es decir, qué van a poder decir y hacer los alumnos si lo aprendieron, como en el ejemplo anterior. Recién el tercer paso será pensar qué actividades vamos a hacer. Precisar cómo va a demostrarse el aprendizaje en la práctica desde el vamos. Es decir, visualizar el punto de llegada, nos permite orientar la enseñanza de manera más coherente, sin perder de vista que nuestra meta es que nuestros estudiantes aprendan. Y, como quizá hayan notado, nos ayuda desde el comienzo a pensar la evaluación de los aprendizajes, tema que vamos a profundizar en el capítulo 9. Vuelvan al programa que tienen que enseñar. Elijan un contenido. Tradúzcanlo a objetivos de aprendizaje, buscando que sean lo más precisos posible. Elijan uno de esos objetivos y anoten. ¿Qué deberían poder decir y hacer los alumnos en caso de haberlo logrado? Diseñar un camino coherente y con actividades diversas. Si tenemos claro dónde queremos que estén nuestros estudiantes al final del recorrido, el segundo paso será pensar qué tenemos que hacer antes. Esa pregunta nos va a ayudar a diseñar el proceso sin perder de vista hacia dónde queremos ir. La vuelta de tuerca de la planificación usual será salir de la búsqueda inicial y automática de buenas actividades. Aunque claro que siempre vale buscar actividades que nos gusten y nos sirvan para mirar el camino justamente como eso, un camino de aprendizaje. Volviendo a cómo se muestra el aprendizaje en profundo en acción, si entender una idea implica poder enunciarla, explicarla, representarla de diversas maneras, argumentar a favor y en contra, comunicarla, mirarla desde múltiples puntos de vista, aplicarla en otras situaciones, reflexionar sobre ella y otros etcétera, entonces, para aprenderla, los estudiantes van a necesitar también hacer ese mismo montón de cosas antes. Cuantas más cosas, mejor. Y cuantas más veces y en distintos contextos, mejor también, porque, como dijimos, el aprendizaje lleva tiempo.
A continuación, comparto algunos modos de involucrar a un estudiante con un contenido o idea. Seguramente notarán que son como espejos de los desempeños de aprendizaje profundo de los que hablamos en el capítulo 4, traducidos a actividades, como si fueran dos caras de la misma moneda. Contar cómo se conecta el nuevo tema con lo que ya sabe de antes. Identificar qué es lo más importante del tema. Representar el concepto con imágenes, esquemas, mapas conceptuales o formas de arte. Buscar metáforas que ayuden a comunicar la idea. Explorar situaciones o fenómenos relacionados con ese concepto. Poner en práctica esa capacidad o conocimiento en distintas situaciones, con ayuda primero y de manera independiente luego. Recordar alguna historia propia o de otra persona que se relacione con el tema. Analizar lo que lee o escucha, y hacerse estas preguntas: ¿estoy de acuerdo? ¿Hay algo que no me convence? ¿Hay algo que no entendí? ¿Qué es y por qué? Contarle lo que aprendió a otra persona. Escribirlo con sus palabras. Resumir lo que le pareció más importante. Buscar una situación en la que pueda aplicar esa idea. Formular preguntas sobre el tema. Actuarlo, representarlo con el cuerpo. Enseñárselo a otros. Un concepto que nos puede ayudar a plasmar estas maneras de involucrarse con el contenido en una secuencia de enseñanza es el que propone Howard Gardner, compañero de Perkins en el enfoque de la enseñanza para la comprensión. En su libro La mente no escolarizada, Gardner habla de pluralizar las propuestas de trabajo para los alumnos, es decir, ofrecer a los estudiantes experiencias y actividades distintas. Para eso, propone dedicarle tiempo a cada tema y abordarlo con estrategias variadas y desde distintas puertas de entrada, pero siempre alineadas y conectadas entre sí en un camino coherente. Las estrategias pueden ser diversas, pero siempre tienen algo en común: involucrar activamente a los alumnos. Y, retomando lo que mencionaba al comienzo de este capítulo, con actividad, no me refiero aquí a hacer por hacer, sino a una implicación intelectual más profunda, a un compromiso activo. A que los alumnos tengan que establecer relaciones, conectar con lo que saben de antes, reflexionar, crear, discutir, resolver, observar y otras tantas que se refieren al trabajo intelectual. No hacer con las manos, sino con la cabeza. O mejor, con ambas, en realidad, porque asociar el hacer físico con el intelectual es una gran manera de generar aprendizaje profundo. El siguiente ejemplo ilustra el concepto de pluralizar que propone Gardner para un tema muy presente en todos los niveles educativos: la nutrición. Si bien no están delineados los aprendizajes buscados, el ejemplo muestra diversas propuestas que funcionan como diferentes puertas de entrada al mismo contenido. Pluralizar para aprender sobre nutrición. Tema: nutrición. Explicar, aplicar, empatizar, autoconocerse, tomar perspectiva, interpretar. Aquí la idea de coherencia es especialmente importante. No alcanza con ofrecer propuestas variadas para que los alumnos aprendan. Es indispensable que esas actividades y experiencias estén alineadas con los objetivos que me propuse. Es decir, que sean coherentes con lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Y también, que estén vinculadas entre sí en un camino que tenga lógica, ayudando a los alumnos a no perder de vista el gran sentido de lo que están aprendiendo. En otras palabras, no importa en qué parte o actividad de la secuencia estemos trabajando, siempre será importante que los estudiantes tengan en mente hacia dónde están yendo, cuál es el propósito de cada actividad y por qué vale la pena recorrer el camino. Para eso, podemos retomar en cada clase lo que vimos en las anteriores, recordar las grandes preguntas que nos hicimos al comienzo de la secuencia, dedicar un tiempo para que los alumnos expresen con sus palabras, por escrito o oralmente, una idea que traen de la clase anterior, o dedicar un momento al final de cada clase a que puedan identificar por escrito que aprendieron. Como veremos en el capítulo 8 sobre metacognición, a veces alcanza una breve tarjeta de salida, como: escribí una idea clara que te llevas de la clase de hoy y una conexión con algo que aprendimos antes, para ayudar a hilvanar ese camino en un trayecto coherente. Hablamos hasta aquí de planificar un recorrido coherente y diverso, pluralizando las estrategias de enseñanza en el marco de una secuencia coherente. Tomando en cuenta lo que nos aporta la investigación educativa sobre cómo aprendemos las personas, en esa pluralización es esencial que exista un balance entre momentos expositivos o de instrucción directa, de exploración vivencial y trabajo grupal, de práctica individual, de reflexión sobre lo aprendido y de evaluación y retroalimentación. Porque todos ellos son indispensables para generar el aprendizaje profundo. ¿Qué tanto buscamos? Les propongo que analicemos brevemente cada uno de esos momentos, que resumo aquí en esta tabla. Vamos a abordar algunos de ellos en mayor profundidad en los capítulos que siguen. Naturalmente, en una misma secuencia puede haber diferentes instancias de cada uno. El orden en que los presento no es secuencial.
Cada docente irá armando su hoja de ruta, intercalando distintos momentos de acuerdo a sus objetivos pedagógicos y a cómo va dándose el trabajo con los alumnos.